Listo. Bueno. Bien, la semana pasada empezamos a ver la cinética química, obviamente con una intencionalidad a nivel de la ciencia farmacéutica. Y la aplicación de la cinética química en la ciencia farmacéutica está principalmente en los estudios de estabilidad de los medicamentos, que como vimos que estos estudios de estabilidad no solamente abarcan aspectos de la estabilidad de tipo química, sino que también aspectos de la estabilidad química, física y microbiológica. Los tres son de igual importancia. Aquí vamos a dar énfasis en la estabilidad de tipo química, ¿ya? En la degradación del principio activo. Pero un medicamento tiene que ser de calidad, seguridad y eficacia. Y eso no solamente se ve en la estabilidad de tipo química, sino que también debemos mantener, en este caso, la contaminación microbiana, dependiendo obviamente de qué tipo de medicamento es, bajo ciertos límites, y también la estabilidad de tipo física en cuanto a la composición. Por ejemplo, que no hayan precipitados o que el comprimido permanezca sin desintegrarse, la cápsula que permanezca intacta, la emulsión que no se haya separado o no se haya secado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo es un conjunto de medidas para mantener la estabilidad. Empezamos a analizar que nosotros teníamos que decidir, de acuerdo también a la metodología analítica, qué es lo que vamos a seguir. Lo más común es que se siga la degradación del principio activo en el tiempo. Y la degradación, en este caso, vamos a ver un cambio, por ejemplo, en la concentración, en la cantidad de principio activo o en cualquier otra propiedad que sea proporcional a la concentración. ¿Ya? Eso en un rango determinado de tiempo. Vimos que habían, de acuerdo a la normativa, habían 3 estudios que tenían que realizarse. Uno, que era la estabilidad en condiciones reales o en condiciones normales, que por todo el periodo de eficacia, a una temperatura determinada y a un porcentaje de humedad relativa, que son las condiciones de almacenamiento. Hay otros estudios que son un tanto más exagerados respecto a la temperatura y a la humedad relativa, que lo que hacemos es aumentar la degradación bajo ciertas condiciones. Y esos son los estudios acelerados que según la normativa son de 6 meses. Y otros que son para principios activos nuevos introducidos en el país, que son los estudios de estabilidad de estrés. Y estos estudios de estabilidad de estrés no son en condiciones de almacenamiento, sino que aquí vamos a forzar al producto, fundamentalmente al principio activo, bajo ciertas condiciones de estrés, podríamos decirlo, que no son condiciones de almacenamiento, pero en el cual vamos a someter al fármaco, o al fármaco que está contenido en esta forma farmacéutica, a estímulos, por ejemplo, degradativos, oxidación, hidrólisis en un amplio rango de pH, fotólisis, y también hay otros que son por catálisis con oligoelementos, etc. ¿Ya? Y ahí nos va a servir también para predecir bajo ciertas condiciones los productos de degradación, y nos va a servir esto fundamentalmente para las metodologías analíticas. Si decidimos seguir la velocidad de degradación del principio activo, ¿ya? En ese caso, nosotros vamos a tener que la velocidad de degradación, que es la razón de cambio entre la concentración en función del tiempo, va a ser proporcional a una constante por la concentración de cada uno de los reactivos que participen en esta cinética, elevado a sus órdenes parciales. Esos órdenes parciales de reacción no son lo mismo que los coeficientes estequiométricos,
dado que la mayor parte de las degradaciones o de las reacciones son más complejas, más complejas que de un solo paso, podríamos decir. Las reacciones que son de un solo paso son las menos, y por lo tanto los coeficientes estequiométricos son distintos a los órdenes parciales. Y la suma de los órdenes parciales es el orden total de la reacción, ¿ya? Y la importancia de esta constante de proporcionalidad, que es K minúscula, porque K mayúscula es una constante de equilibrio, esta K minúscula tiene mayor sentido físico-químico que la velocidad misma, ¿ya? Que cambia cada instante. Y esta K minúscula es una constante cinética, constante de velocidad de reacción, coeficiente de velocidad o velocidad específica. En generalmente le decimos constante cinética, ¿ya? Y esta va a tener una unidad, va a tener unidades características de acuerdo a cómo es el tipo de molecularidad que tiene, ¿ya? Vimos además que las cinéticas más frecuentes a nivel farmacéutico son cinéticas de orden 0, cinéticas de orden 1, o también llamadas de primer orden, y cinéticas también de orden 2, ¿ya? Y menos frecuentes son las de orden 3, porque entonces necesitaríamos a 3 moléculas, o a 3 entidades, podríamos decir, que tengan la energía suficiente para superar una barrera energética y producir productos, ¿ya? También que es importante considerar que existen órdenes fraccionarios, ¿ya? No son solamente órdenes enteros o negativos, sino que también están los órdenes fraccionarios. Hasta ahí habíamos llegado. Bien. Cuando digo que las reacciones, en un solo sentido reacciones, podríamos decir de un paso, reacciones simples, que constan de una sola etapa, son las menos. Y en estas reacciones de una sola etapa, podría llegar a considerarse que los coeficientes estequiométricos son iguales a los órdenes parciales, como se muestra aquí. Sin embargo, estas reacciones son las menos que ocurren. Las reacciones en general son reacciones complejas, en la cual la cinética, que se muestra como cinética como reacción global, en realidad no es tan solo este paso. Supongamos, F reactivo más G otro reactivo produce H como producto. Esta es la reacción global. Sin embargo, por el mecanismo de reacción, podemos, si nosotros dilucidamos este mecanismo de reacción, esta reacción en general es compleja, porque el reactivo F puede reaccionar con un reactivo A, que no es parte de la reacción global, y a través de una cinética que va con una constante K1, producir K como producto. Y este K tampoco es parte de la reacción global. Este K, a su vez, en una siguiente etapa, etapa 2, a través de una cinética K2, va a degradarse y va a generar al producto L y al producto M. Ninguno de estos tres que participan en la etapa 2 están incluidos en la reacción global. Luego, en una etapa 3 de 2 pasos, en un paso que está dominado por una constante K3, el producto de la etapa 2, que es L, reacciona con el segundo reactivo que aparece en esta reacción global, G, produciendo el producto o dando paso al producto H, que sí pertenece a la reacción global. Y posteriormente, el producto de la etapa 2M se degrada mediante una K4 a un producto A, que no pertenece a la reacción, pero que sí es el reactivo para la etapa 1. ¿Ya? Entonces, esta reacción que se ve, que es una reacción simple,
finalmente incluye o abarca un mecanismo que es complejo. Por lo tanto, aquí no podríamos decir que es una reacción de una sola etapa y no podríamos considerar que los reactivos son iguales a los coeficientes, que los coeficientes estequiométricos de estos reactivos son igual a los órdenes parciales. ¿Ya? Entonces, las reacciones en general son reacciones complejas. Entonces, la mayoría de las reacciones son complejas y constan de más de una etapa fundamental, por lo que los órdenes de la reacción, los órdenes globales, para estas ecuaciones frecuentemente difieren de los coeficientes estequiométricos. En general, una reacción global ocurre como resultado de una serie de etapas elementales, las cuales van a constituir el mecanismo de reacción. Si nosotros hablamos de reacciones elementales, ¿ya?, que pueden estar dentro del mecanismo, hay la reacción que es elemental. De acuerdo al tipo de molécula que participe, o al número de moléculas, nosotros vamos a tener, por ejemplo, A se degrada y pasa a P, una reacción unimolecular. O A más B generan P, o dos moléculas de A generan el producto. Esas son reacciones bimoleculares. Y en este otro caso tenemos reacciones termoleculares o trimoleculares, que son, como ya habíamos visto, menos probables. Ahí tenemos la molecularidad y cómo se expresa cada una de las velocidades de reacción. Y cada una de estas velocidades está asociada a una constante característica, que es lo que vamos a empezar a ver. Si nosotros en el laboratorio seguimos la degradación, supongamos, de un fármaco en función del tiempo, ¿ya? Y que este fármaco, supongamos que sea un jarabe, que esté en solución, ¿ya? Y empiezo a seguir cuánto se degrada el jarabe. Nosotros podríamos tener gráficas distintas, como ya hemos visto. Lo vimos en la clase pasada, que podríamos tener una inversamente proporcional, otra en forma exponencial y otra de manera más asintótica. Existen dos conceptos que son súper importantes que tengan presente. Uno es el tiempo de vida media. Siempre tenemos que hacer referencia a cuánto es lo que queda. El tiempo de vida media, aquí llamado T sub 1/2, o también conocido como T sub 0,5 o T 50%, va a ser el tiempo necesario para que la concentración, en este caso de fármaco, en la forma farmacéutica que puse el ejemplo, que era un jarabe, disminuya a la mitad, es decir, quede un 50%. Si nosotros vemos, para esta cinética que vamos a ver, que es la correspondiente a una de orden 0, que es inversamente proporcional, el T50% es mayor a la que se considera como una cinética de exponencial, que va a ser una de orden 1. Por lo tanto, es súper importante eso, que nosotros tengamos datos, pero estos datos los podamos trabajar bien. Primero graficamos y luego del gráfico podemos analizarlo desde el punto de vista matemático. ¿De qué modelo da cuenta este comportamiento? ¿De qué modelo cinético da cuenta este comportamiento? Entonces, nosotros vemos aquí el T necesario para que quede la mitad, se ha degradado el 50%. Y otro concepto de igual importancia a nivel de las ciencias farmacéuticas es el concepto del T90. El T90 es el tiempo necesario para que la concentración, cantidad de fármaco, en la formulación disminuya un 10%, es decir, quede un 90%.
Y si nosotros nos vamos viendo en estas cinéticas, el T90 de orden 1 o exponencial es distinto al T90 de una cinética de orden 0. Este T90, también llamado T90% o T09. ¿Por qué es la importancia del T90? ¿Alguien lo sabe? Hasta el momento, ¿alguien sabe por qué es importante el T90? ¿Se me lo puede decir? ¿Será algún limitante para aceptar el producto, dice Daniela? ¿Mm? ¿Alguien más sabe? ¿Es importante el T90 o es mejor un punto de comparación para los distintos órdenes? No. Sí, permite comparar, pero el T90 es porque la fecha de vencimiento de los preparados, al menos cuando nosotros aseguramos una fecha de vencimiento, a la fecha debe quedar al menos un 90% de fármaco estable o sin degradar. Así es. Mire, hay productos que si yo otorgo 2 años o 3 años según la normativa, no se ha degradado nada. Pero, como fecha de expiración, al menos debiese quedar un 90% sin degradar. Así de simple. Entonces, el T medio, como definición, es el tiempo en el cual la concentración, cantidad o cualquier otra magnitud sea proporcional a la concentración de cualquier molécula o fármaco decae a la mitad, o mejor dicho, queda un 50%, que en este caso es equivalente. Y el T90 va a corresponder al tiempo en el cual la concentración de fármaco decae en un 10%, es decir, queda un 90% sin degradarse. Y la importancia es que ese tiempo es debido a que para muchas formas farmacéuticas corresponde al periodo mínimo, podríamos decir, o al periodo en el cual se debiese establecer la vida útil. ¿Ya? O sea, como máxima degradación debiese ser un 10%. Hay algunas que, considerando la fecha, como les dije, no ha alcanzado el 10% y puede alcanzar un 5% o un 1% o un 0%. Pero el límite es el 10%. Por lo tanto, sabiendo el T90, nosotros más o menos podríamos dar cuenta del periodo de vida útil de los medicamentos. ¿Qué otro tipo de reacciones complejas existen? Y esto yo creo que lo vieron en la general 2, antes llamada general e inorgánica. Tenemos reacciones, y las vamos a ver de aquí desde el punto de vista cinético con medicamentos. Más adelante. Tenemos reacciones paralelas en las cuales un fármaco se degrada en dos productos. A, por ejemplo, a través de una cinética dominada por una constante K sub 1, genera M, pero paralelamente va a generar N a través de otra cinética. Si esta K1 es mayor que la K sub 2, obviamente que va a haber mayor cantidad del producto M que N a un determinado tiempo. Otra, cinética en serie, que A, como fármaco, se degrada a través de un proceso K sub 1, generando el producto B. Es decir, B se genera a través de una constante K sub 1. Y este B, posteriormente, a medida que se va generando, también se puede ir degradando. Se degrada a través de una constante K sub 2,
generando este producto denominado C. Esta es una reacción en serie. A genera B, B genera C. Otro tipo de cinéticas son las cinéticas reversibles, en las cuales A través de una constante directa, genera B, pero B luego a través de una constante que es K sub 1 o una K reversa, va a generar A. Es decir, la división entre K sub 1 y K sub menos 1 va a ser una constante de equilibrio. Y tenemos otras reacciones que son ecuaciones de radicales libres, que son reacciones en general, como por ejemplo en este caso, que nosotros tenemos la reacción de bromuro a bromo 2, y vemos que es una reacción compleja en la cual participan radicales libres. Y estas reacciones, que son reacciones llamadas en cadena, nosotros vamos a tener un inicio en el cual se genera un radical libre, luego se propaga y finalmente vamos a tener una etapa de apagado o término del radical para generar el bromo 2. Pensaríamos que es de bromo 2Br genera Br2, pero esta reacción en general es una reacción más compleja, que una reacción en cadena. ¿Dudas hasta el momento? No. Seguimos. Entonces, las reacciones en cadena son importantes para la estabilidad de forma farmacéutica, ya que existen agentes químicos y físicos capaces de generar una etapa de iniciación. En este caso tenemos la luz, el calor, el oxígeno, los peróxidos, ¿ya? Y es importante también considerar el término inhibidores de la etapa de propagación. Nosotros podríamos en una misma formulación agregar inhibidores o estabilizantes, podríamos decir, de la degradación. Bueno, de acuerdo a la molecularidad, esto yo lo hacía antiguamente con pizarra, ¿ya? Ahora, por factores de la pandemia, prefiero pasarlo así, pero sería más importante verlo porque lo partía desde la base. Tenemos que pensar en un principio activo A. Y este principio activo A se degrada y genera productos. Así. A se degrada y genera productos. Entonces, la velocidad de degradación de A, es decir, el consumo de A en función del tiempo, va a estar dado por cuánto tengo de A inicial menos a una concentración a tiempo t, a un tiempo determinado, perdón. A concentración inicial de A por la concentración de A tiempo t, ¿ya? Esto en un determinado rango de tiempo. Esto es negativo porque es degradación. Entonces, ¿cuánto cambia A en función del tiempo? Esa es la velocidad. Pero dijimos que la velocidad cambiaba. Por lo tanto, lo más importante es obtener el valor de la constante, la magnitud de la constante cinética. En este caso, la velocidad va a ser igual a K, constante minúscula, constante cinética de este proceso, aquí estaría la constante, por la concentración de A. Como es de orden 0, el orden parcial va a ser igual al orden total, y este orden es 0. A elevado a 0 es 1. Por lo tanto, para las ecuaciones de orden 0, la velocidad va a ser igual a la constante. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros obtenemos, que es la velocidad, va a ser igual a la variación de la concentración en un rango de tiempo. Este valor es negativo. Y esto sería igual a la constante.
las constantes son siempre positivas. Cuando aparece una constante negativa, quiere decir que ahí hay un proceso de degradación, pero es el sentido. La constante tiene un valor positivo. Si es negativo, quiere decir que la pendiente es negativa. Es decir, la razón por la cual la concentración cambia en función del tiempo da cuenta de una degradación, y esto va en sentido negativo. Pero la pendiente en sí, como concepto, podríamos decir, tiene un valor positivo. Aquí vimos que la velocidad era igual a la concentración, por lo cual, ¿qué unidades tendría? La velocidad, si estamos trabajando con concentración, sería concentración dividido en tiempo. Y por lo tanto, la concentración va a tener, para el caso de las reacciones de orden cero, unidades de concentración partido por tiempo. Supongamos molar partido por segundos, porcentaje partido por minutos, gramos partido por horas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esos son las unidades. Entonces, la velocidad desde el punto de vista cinético va a corresponder a una derivada, porque en este caso nosotros estamos hablando de una variación. Cuando estamos hablando de una variación infinitesimal, nosotros utilizamos el concepto de derivada. Por lo tanto, la velocidad va a ser a la derivada de A en función del dt, del cambio a un tiempo. Y esto es igual a una constante. Eso es lo que habíamos visto en este paso. La derivada de A en función de t va a corresponder, obviamente, si nosotros derivamos esto, a menos de A dividido en dt es igual a k. Por lo tanto, para obtener el modelo matemático que da cuenta de este cambio, lo que deberíamos hacer es la integral de esto, de esta expresión. Llevamos a términos comunes y por lo tanto, esto sería la integral evaluando a tiempo inicial y tiempo t de la concentración de A es igual a menos k evaluando la integral de t a tiempo 0 y a tiempo t. Esta es la integral de esta ecuación. A es la concentración de A a tiempo t y A sub 0 es la concentración de A a tiempo 0, es decir, la concentración inicial. Si nosotros resolvemos esta integral, es decir, integramos, vamos a obtener esta función. Y este es el modelo matemático que da cuenta de la cinética de orden 0. Y esto dice que la concentración de A a tiempo t es igual a la concentración inicial menos K por T. Aquí queda K sub 0, pero en general yo lo saco. Este K sub 0 quiere decir que es una de orden 0, pero es K por T. Esta expresión da cuenta que si grafico A en función de T, la pendiente es negativa. Y del valor de la pendiente obtengo el valor de la constante cinética de orden 0. Ahora bien, habíamos visto que dos conceptos importantes eran el t-medios y el t90. A partir de esta ecuación puedo obtener el valor del t-medios y el t90. ¿Cómo? Para el t-medios, que sería t05, supongamos aquí, diría
es el tiempo necesario para que la concentración inicial de A disminuya un 50% o quede un 50%. Por lo tanto, si yo quisiera obtener el T medio sin saber ya la fórmula, podríamos decir, yo podría decir T50 aquí o T05 va a ser igual a la concentración inicial de A por 0,5 es igual a la concentración inicial de A menos K por T05. Yo pasando el T05 para el otro lado, o toda esta expresión, quedo con la expresión de concentración inicial de A menos 0,5 por la concentración inicial de A es 0,5, la concentración de A, dividido en K. Y me da la expresión. Lo mismo en el sentido del T90, porque el T90, esto quiere decir que tengo A inicial o A sub 0 menos 0,9 de A sub 0. Por lo tanto, corresponde a 0,1 de A0 dividido en K. Y esta es la expresión del T90. ¿Dudas? Esto yo creo que se lo habían pasado anteriormente. Lo pasan algunas veces hasta en el colegio. ¿Dudas? Ahí tenemos la degradación en este caso de la vitamina A, acetato, en etanol agua. Si nosotros analizamos esta degradación, estamos hablando de un porcentaje remanente, es decir, porcentaje de la cantidad que queda en función del tiempo. Si nosotros nos damos cuenta, esta degradación que está entre un 100 y 96%, y como les dije la semana pasada, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Por lo tanto, estamos bien, podemos tener una tendencia. Aquí existe una tendencia lineal. De esta degradación, nosotros podemos dar cuenta por esta tendencia lineal que va a corresponder a una de orden 0. Y esta orden 0, en este caso, vamos a tener una pendiente, que es negativa. Y del valor de la pendiente, nosotros vamos a poder tener un valor de una constante. Ahora bien, ¿qué unidades tendría la constante en esta gráfica? ¿Quién me podría decir qué unidades tendría? ¿Qué unidades tiene la pendiente en esa gráfica? Pablo, no. No es eso, Pablo. Daniela, porcentaje partido en horas. Así es. Esa es la unidad aquí. Ese es K. K minúscula, Ricardo. ¿Ya? Es porcentaje dividido en horas. Ese es el valor de la pendiente, porque es la razón de cambio. Y habíamos visto que la razón de cambio en este caso era igual a la velocidad. Ahí tenemos un ejemplo. La degradación de un colorante en una forma farmacéutica sólida fue ajustada, perdón, ahí está mal escrito, a una reacción de orden 0, con una constante de velocidad de 3,1 por 10 elevado a menos 4 unidades de absorbancia partido por hora. Esto determinado a 37 grados Celsius. ¿Cuál es la vida media del colorante en la preparación si la absorbancia, está todo mal redactado, inicial fue de 0,56 a 486 nanómetros? Entonces, tenemos una forma farmacéutica sólida que nosotros le ponemos un colorante y este colorante puede degradarse a través de esta constante velocidad. ¿Cuál es la vida media de este colorante en la preparación? Y ahí tenemos. No tenemos de nosotros por química analítica
sabemos que la absorbancia es proporcional a la concentración. ¿Ya? Entonces, estamos bien. El T05, por esta ecuación, sabemos que es 0,5 de la concentración inicial de A dividido en K. Por lo tanto, la respuesta va a ser 0,5 de la concentración inicial, que es, o la medida de proporcionalidad de la, que da cuenta de la concentración, que es una absorbancia de 0,56. Dividido en la constante, y la constante es 3,1 por 10 elevado a menos 4, absorbancia partido por hora. Por lo tanto, podríamos decir que el tiempo de vida media es de 903,2 horas o también de 37,6 días. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo simple. Siempre estos ejemplos yo los doy para que ustedes empiecen a abrir la mente a los ejercicios. Las reacciones de orden cero son importantes en farmacia porque son la mayoría de las reacciones de degradación de suspensiones farmacéuticas. ¿Ya? Pero las que más ocurren son las reacciones que son en solución. Y las reacciones en solución son en general, no puedo decir que siempre, pero son en general para los productos farmacéuticos cuando son solubles, corresponden a reacciones de orden 1 o también llamadas reacciones de primer orden, donde el tratamiento que tenemos que hacer es similar. Entonces, en este caso, en las reacciones de orden 1 o de primer orden, nosotros vamos a tener en este caso este fármaco A que se va a degradar generando productos. Pero lo que vamos a seguir mediante la metodología analítica va a ser la degradación de A en función del tiempo. Por lo tanto, la velocidad va a ser negativa. ¿Cuánto varía A en un tiempo determinado o en un rango de tiempo determinado? Variación de A en función del tiempo. Como estamos diciendo que este es de orden 1 para esta reacción, la velocidad va a corresponder a la constante cinética, en este caso, constante cinética de orden 1, por la concentración de A elevada a un orden parcial que va a ser igual al orden total, que es 1. A elevado a 1 es A. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a K por A. Entonces, reordenando esto, la variación de A en función del tiempo, sentido negativo porque es una degradación, va a ser igual a la constante cinética de orden 1 por la concentración de A. Analizada la constante, cuáles son las unidades de esta constante, la unidad de la constante va a ser a la velocidad, y sabemos que la velocidad es concentración dividido en tiempo, dividido en la concentración de A. La unidad de la concentración de A es concentración. Por lo tanto, se va el término de concentración, la unidad de concentración, y la constante de orden 1 queda con unidades de 1 dividido en tiempo, esto está en el inglés por eso, o también unidades de tiempo a la menos 1. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Si nosotros nos vamos a las integrales, y a las derivadas y a los integrales. La velocidad de degradación para una cinética de orden 1 va a corresponder, en este caso en cambios infinitesimales, podríamos decir, a la derivada de A en función de T. Y esta
variación infinitesimal, que es la derivada, es igual a la constante por la concentración de A. Si nosotros ordenamos y dejamos todo esto en términos comunes, nosotros podríamos decir, paso la concentración para acá y queda la expresión derivada de A dividido en la concentración de A. Es igual a la constante, y esto tiene signo negativo, por el dt. Si hacemos la integral de esto, evaluando a tiempo inicial y a tiempo t, evaluamos el tiempo y evaluamos cómo cambia la concentración. Llegamos al término que esta derivada, como ustedes deben bien saberlo de introducción al cálculo, corresponde a la expresión exponencial. Entonces, la integral de esto va a corresponder a este modelo matemático que da cuenta del comportamiento cinético de orden 1. Entonces, hoy aquí está malo esto. Me acabo de dar cuenta, ¿ya? Aquí hay un error. A tiempo t va a ser igual a A0 por E elevado a menos KT. A tiempo t va a ser igual a A0 por E elevado a menos KT. Como es más difícil trabajar con la expresión o la ecuación exponencial, linealizamos esta expresión a través del logaritmo natural. Hay muchos libros que son más antiguos, podríamos decir, que trabajan con el logaritmo base 10. Yo prefiero trabajar con el logaritmo natural. Cuando uno trabaja con el logaritmo base 10, hay que hacer una corrección en la magnitud de la pendiente, corrigiendo por 2,303. Y ahí, en general, se pueden confundir si es multiplicado o dividido y puede traer errores en el cálculo. Ya, entonces, la expresión, y aquí lo voy a corregir, a tiempo t es igual a 0 por e elevado a menos kt, va a ser lo mismo que la expresión en este caso lineal. Logaritmo de a tiempo t es igual al logaritmo de a0 menos k por t, que en este caso es la expresión matemática que da cuenta de una función lineal, utilizada en este caso del logaritmo. Bien, les pregunto, ¿cuáles son las unidades de los logaritmos? ¿Los logaritmos tienen unidades? No, muy bien, no tiene unidades. Y por eso, si nosotros lo vemos aquí, es que aquí se muestra una cinética a distintas temperaturas, y aquí ya introduciéndonos, de la gemcitabina, del clorhidrato de gemcitabina pH 3,2. Y vemos los logaritmos de porcentaje remanente en función del tiempo, en días. Como la constante es la pendiente de esta expresión, la pendiente no tendría unidades del logaritmo, pero sí de tiempo, y por eso la constante va a tener unidades de tiempo a la menos 1. En este caso, para esta cinética, tendría unidades de días a la menos 1. La expresión, como es logarítmica, también podríamos expresarla así, ¿ya? Logaritmo de a dividido en a sub 0 es igual a menos k por t. Más común es utilizarla así. Y lo mismo, nosotros podemos llegar a la expresión del tiempo de vida media y del tiempo de vida útil. Y esto es importante.
En las ecuaciones de orden 0, si nosotros nos damos cuenta, el tiempo de vida media y el tiempo de vida útil dependen de la concentración inicial. Sin embargo, para las reacciones de orden 1, estos son independientes, son solamente dependientes de la constante. En este caso, aquí vemos cómo se calculó a partir de esta ecuación el tiempo de vida media, donde se reemplazó la concentración a tiempo t por 0,5 de A0. ¿Cuánto fue lo que quedó? ¿Ya? Así tenemos que esto se va el valor del A0, queda logaritmo de 0,5, valores negativos porque aquí pasa al otro lado el signo, quedando que esto es igual a 0,693 dividido en k. El menos logaritmo de 0,5 es lo mismo que el logaritmo de 2. Logaritmo natural de 2. Por lo tanto, logaritmo natural de 2, 0,693 dividido en k. Y para el término, o para la ecuación que da cuenta del tiempo de vida útil, que es el 90%, sería lo mismo. Logaritmo de 0,9 a 0 dividido en A0, se van los A0 y quedaría logaritmo de 0,9 igual a menos K por T, menos logaritmo de 0,9 dividido en K, que es lo mismo que el logaritmo de 0,1 dividido en K, y esto es 0,105 dividido en K. Y ahí tendríamos para calcular tanto el tiempo de vida media como el tiempo de vida útil para las reacciones que son de orden 1. Aquí un ejemplo. Se sabe que un medicamento es ineficaz, en este caso pone como un 23, pero nosotros lo habíamos visto que era un 10%, pero podríamos fijarlo al tiempo que nosotros quisiéramos, ¿ya? Para ejemplos. Se sabe que un medicamento es ineficaz después de haberse descompuesto en un 23%. Es decir, queda un 100 menos un 23. La concentración inicial del producto fue de 11,5 miligramos por ml. Después de un año, la concentración del fármaco en el producto fue de 7,4 miligramos por ml. Suponiendo que la degradación del fármaco es de primer orden, ¿cuál debe ser la fecha de caducidad? ¿Cuál es la vida media del producto? Entonces, aquí nos fijan que cuando se ha descompuesto un 23%, esto pierde la eficacia. Nos dan cuenta de la concentración inicial y nos dice que a determinado tiempo, cuál es la concentración que alcanza este producto. No nos dan información sobre la constante de degradación. Aquí la tenemos que calcular. Y después nos dicen que esta cinética es de orden 1 y nos piden la fecha de caducidad determinado por este 23 y cuál es la vida media del producto. Entonces, la respuesta. La concentración inicial del producto es de 11,5 miligramos. Y nos dicen que después de 12 meses, de un año, la concentración disminuye en 7,4 miligramos por ml. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular es el valor de K para este proceso. Por lo tanto, el valor de K, de acuerdo a esta ecuación, tenemos que calcularlo con estos datos. Logaritmo de ¿cuánto fue la concentración a tiempo t? 7,4 miligramos. Dividido en ¿cuál fue la concentración inicial? 11,5 miligramos por ml. Es igual a menos el valor de K. ¿Y cuánto se demoró en hacer este cambio? 12 meses. Por lo tanto, si despejamos, la constante cinética va a ser de 0,037 meses a la menos 1. ¿Ya? Y posteriormente tenemos que hacer los cálculos. Si la constante cinética fue 0,037 meses a la menos 1, luego tenemos que decir, y el producto es inefectivo cuando se ha degradado un 23%, quiere decir que lo que ha quedado es un 77%. Por lo tanto, tenemos que calcular el T077. Para esto,
sabemos cuál es la concentración inicial, sabemos que esto tiene que llegar a un 77% y por lo tanto deberíamos buscar el T77. Y el T77 va a ser menos logaritmo de 0,77 dividido en la constante cinética de esta degradación, que es 0,037 meses a la menos 1, y por lo tanto, esto va a ser 7,1 meses. Y el T medio va a ser 0,693 dividido en K, por lo tanto es 18,7 meses. ¿Dudas respecto a este ejercicio? ¿O dudas hasta el momento? ¿Hay dudas? ¿No? No, profe. Ya, sigamos. Aquí vienen las terceros tipos de degradación que también son útiles a nivel farmacéutico y que son las reacciones llamadas reacciones de orden 2. Pero aquí tenemos dos posibilidades. Una, que dos moléculas de A generen un producto. ¿Ya? Y en este caso, para que sea de orden 2, A debiese tener un orden parcial de 1, porque el orden se suman si dos moléculas de A están participando, y cada una de estas tiene un orden parcial de 1, 1 más 1, 2, y por lo tanto correspondería a una cinética de orden 2. O de lo contrario, A reacciona con B, fueran entidades distintas, y este pasara a P. En este caso, A podría tener un orden de 2 y B podría tener un orden 0. Y la ecuación sería perfectamente una de orden 2. O B tener un orden de 2 y A tener un orden de 0. Y la reacción sería de orden 2. ¿Ya? Entonces, las primeras reacciones son más simples. Cuando dos moléculas de A reaccionan y forman P. O también que A reaccione con B y genere P, pero que A sea muy similar a B, o que o B sea muy similar a A. En este caso, nosotros vamos a llegar a esta expresión que les voy a mencionar ahora. En este caso, la variación de A en función del tiempo va a corresponder a una cinética, negativo lo ponemos aquí, y aquí ponemos el término, en algunos libros se pone, pero en general después esto se obvia. ¿Ya? Casus 2 porque es una cinética de orden 2. En este caso decimos, la variación de A tiempo t, a una variación de tiempo, va a ser igual a una constante cinética, que es una constante cinética de orden 2, por A elevado a 1 por A elevado a 1, que es lo mismo que A elevado a 2. ¿Ya? Si nosotros hacemos la integral, al igual que en este caso, llevamos a términos comunes, es decir, el dt lo pasamos multiplicando hacia otro lado, y el a cuadrado lo pasamos dividiendo al otro con términos comunes, tendríamos que esto sería la integral de la concentración inicial de A y la concentración a tiempo t de la expresión de dA dividido en A al cuadrado. Va a ser igual a menos la constante cinética de este proceso, evaluando, en este caso, la integral del dt a tiempo inicial y a tiempo t. Esta variación de dA, la integral, perdón, de dA dividido en la concentración de A al cuadrado, es igual que el inverso. Por lo tanto, el modelo matemático que da cuenta de la reacción de orden 2 cuando A es igual a B, podríamos decir, o son dos moléculas de A,
y cada una de estas tiene un orden parcial 1, es este término. El inverso de A a tiempo t es igual a 1 dividido por la concentración inicial de A, más K cinética, y se pone sub 2, se puede poner o no se puede poner, mejor no ponerlo para no confundirlo, por la constante cinética de orden 2 por T. Entonces trabajamos para la de orden 2 con los inversos. Y como estamos trabajando con los inversos, es la única que tiene como expresión positiva la pendiente, porque estamos trabajando con el inverso. Así, si queremos analizar cuál es la unidad que tienen estas ecuaciones, la velocidad, la constante de velocidad va a obtener unidades de velocidad, eso estaba en inglés, en este no lo traduje. Velocidad dividido por a al cuadrado. La velocidad va a tener unidades, supongamos, de molar, concentración molar partido por tiempo. Y la concentración al cuadrado sería molar al cuadrado. Por lo tanto, se va este término y disminuye este término a una unidad, y esto quedaría expresado en 1 por molar por segundos a la menos 1. Por lo tanto, las reacciones de orden 2 tienen unidades de concentración a la menos 1 por tiempo a la menos 1. En este caso, molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Esta expresión matemática, a partir de este modelo matemático, nosotros también podríamos obtener el valor del tiempo de vida media y el tiempo de vida útil. ¿Cómo? Simple. Para el tiempo de vida media sería 1 dividido en 0,5 por A0 es igual a 1 dividido en A0, más K por T medios. Y para el tiempo de vida útil, esto sería 1 dividido en 0,9 de A0 es igual a 1 dividido en A0, más K por T90. Obteniendo, en este caso, si nosotros lo vemos aquí, que se hizo para el tiempo de vida media, 1 dividido en la constante por la concentración inicial. Si nos damos cuenta, el T medio para la de orden 0 es dependiente en forma directa de la concentración. Para la de la orden 1 no es dependiente de la concentración inicial, y para la de orden 2 es inverso a la concentración inicial. Aquí vamos a tener un tratamiento de qué es lo que harían ustedes en el laboratorio. A ustedes en el laboratorio, supongamos, donde estén trabajando, en la institución donde estén trabajando, quizás no están trabajando ni en un laboratorio, pero están trabajando en el ISP, les llega información. En general, el farmacéutico, como va a tener grado de jefe, algunas veces va a hacer los análisis y otras veces va a haber un analista que haga los análisis. Esa es la realidad. Pero bueno, lo que ustedes van a tener datos. ¿Ya? Ustedes pueden solicitar y van a tener datos de concentración en función del tiempo. ¿Qué hago con estos datos? Voy a tener que empezar a tratarlos. Y les dije, lo primero que tienen que hacer es graficar. Supongamos que tenemos ejes de las X, tiempo, y ejes de la Y, concentración. Si nosotros vemos esto, tenemos que tener por lo menos unos 5 datos, con la degradación no más allá de un 50%, obtenemos esto. Mirando este gráfico, inmediatamente me doy cuenta que es una cinética de orden 0, porque es lineal y es inversamente proporcional. Sabiendo esto, obtengo que el valor de esta pendiente, que es negativa, es la constante, pero la constante es positiva. El modelo que da cuenta, la expresión matemática que da cuenta de esta cinética es esta. A tiempo t es igual a 0,
menos la constante por el tiempo. Y este valor de constante va a tener unidades de concentración dividido en tiempo. ¿Les queda claro, no? Aquí hay un resumen. Velocidad es igual a K por A elevado a 0. Esto es igual a la velocidad igual a K. Y aquí está la expresión, el modelo matemático que da cuenta de esto. ¿Ya? Eso para la de orden 0. Para la de orden 1, aquí está bien escrita. Para la de orden 1, también lo mismo. Puedo tener, por ejemplo, un fármaco que está en solución. Y tengo datos de cómo se degrada. Lo primero que tengo que hacer es graficar. Y grafico los datos. Y obtengo que aquí es no es lineal, sino que esta ecuación, en este caso, yo podría decir que es una exponencial. Obviamente con una pendiente negativa, porque va disminuyendo. Entonces, digo, esta es una ecuación generalmente de orden 1. La velocidad es igual a una constante por A elevado a 1. El A elevado a 1 queda como A. Velocidad una K por A, listo. Y este es el modelo, en este caso, de la ecuación que es exponencial. Si grafico esto, esta es la expresión. A en función de t. Y da cuenta, en este caso, de este comportamiento cinético. Este es el modelo matemático que da cuenta. Pero como es más difícil trabajar con esto, trabajo con la expresión logarítmica. Y la expresión logarítmica en este caso es lineal. Logaritmo de A en función del tiempo. El logaritmo no tiene unidad, pero sí el tiempo. Por lo tanto, la pendiente, que es negativa, pero el sentido de la constante, o sea, el valor de la constante es positiva, tendría unidades de 1 dividido en tiempo, o que es lo mismo, tiempo a la menos 1. Aquí también tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y por otra parte, tengo el orden 2. Que en el orden 2, lo mismo. A puede reaccionar con otro A o generar P. O A reacciona con B y genera P. Pero si A es igual a B, esto sería igual que 2 moléculas de A generaran P. ¿Ya? Hago lo mismo, tengo datos y los grafico. Y se fijan, en este gráfico es casi asintótico la degradación. Es distinta a esta. Casi asintótico. Por lo tanto, como es difícil trabajar con esta expresión, lo que trabajo es con la lineal. Y la lineal en este caso se obtiene a través de la expresión, podríamos decir, del inverso. 1 dividido en la concentración versus el tiempo. Y en este caso, la pendiente es positiva. Y esta pendiente, como estoy trabajando con los inversos, va a tener unidades de concentración a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Que es lo mismo que 1 dividido en concentración por tiempo. Y esta sería la de orden 2. Sin embargo, y aquí yo no voy a entrar en detalle, yo cuando fui alumno aquí, me hicieron a mí en esos tiempos como 2 clases para llegar a esta expresión. Sin embargo, esto yo lo saco, lo paso como en posgrado, pero no a nivel de pregrado, porque es más difícil. ¿Ya? Que tengo que llegar a términos comunes, iterar y todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando las reacciones son cuando A es distinto de B? Y lo vamos a ver también en un ejercicio. Cuando A es distinto de B, la expresión matemática que da cuenta de este cambio, y ahí dice, A moles de A reaccionan con B moles de B, generando P. Cuando A es distinto de B, es de este tipo de ecuaciones que hemos visto, es la única que considera en el modelo matemático, considera los coeficientes estequiométricos. No estoy diciendo que los coeficientes estequiométricos sean iguales a los órdenes parciales, pero sí se consideran en el modelo matemático.
¿Por qué? Porque lo que vamos a seguir aquí también es el avance de la reacción. Y al seguir el avance de la reacción, sí necesito saber cuántos moles de A reaccionan con cuántos moles de B. ¿Ya? Y aquí, aunque cueste un poco, la variación de A en función del tiempo va a ser igual a una constante 2, por K por B. En este caso, A está elevado a 1 y B elevado a 1. Por lo tanto, 1 más 1 es 2, y por eso el orden es 2. Pero el modelo que da cuenta de este cambio va a ser igual a logaritmo de B a tiempo t por A0, por la concentración inicial de A, dividido en la concentración de A a un tiempo t por la concentración inicial de B. Es igual a una constante cinética de todo este proceso multiplicado por el coeficiente estequiométrico de A por la concentración inicial de B, menos el coeficiente estequiométrico de B por la concentración inicial de A. Todo esto multiplicado por T. Y la pendiente va a ser expresión de todo esto, como se señala ahí. Aquí yo tengo porcentaje remanente en función del tiempo, y veo que el porcentaje remanente en función del tiempo es una asíntota. ¿Ah? Y aquí yo grafico 1 dividido en A. Aquí yo tengo una ecuación de orden 2, pero para este tipo de reacciones. En cambio, chuta, la saqué. Tenía la otra que es más difícil. No se compliquen en eso. Para otro se la paso. Vamos a ver ejercicio cuando hagamos el seminario de esto para que les quede claro. Aquí existe les puse una tabla de cómo tabla resumen de lo que uno debiese tener. Para las ecuaciones de orden 0, tengo una ley, tengo una ecuación lineal, tengo cómo hacer la curva lineal, tengo el valor de la pendiente, que es negativo, pero la constante es positiva, y tengo cómo se calcula el T medio y el T90. Y cada una para primer orden y orden 2, como resumen de cómo se calculan el T medio y el T90 y qué es lo que debiese graficar. A nivel farmacéutico, ya vamos a terminar para no darles más, porque esto es lo que es más importante para esta clase. Las cinéticas de degradación. Existen cinéticas, como vamos a ver, que se llaman cinéticas de pseudo primer orden. Y son las cinéticas más frecuentes en reacciones de degradación, por ejemplo, en mezclas intravenosas. ¿Ya? Ustedes saben que los pacientes, en general que están en la UTI, no le van a dar comprimidos si la persona no puede tragar y está obviamente inmovilizada y está algunas veces, en este caso, hasta con intubada. Entonces lo que se le agregan medicamentos intravenosos. Los medicamentos intravenosos también son en solución, ¿ya? Y se le agregan diluidos, por ejemplo, en suero fisiológico, en una bajada de suero. En este caso se podrían producir degradaciones, y estas son típicas de degradaciones que se conocen como pseudo primer orden. Reacciones de orden 0 son reacciones, por ejemplo, como les dije, de las suspensiones farmacéuticas. También hay unas reacciones que son fotoquímicas, absorción de aditivos a paredes de los envases, pérdida de agua por evaporación, etcétera, etcétera. Y las reacciones de orden 2 o de orden mixto son moléculas que pueden reaccionar consigo mismas. Fíjense, aquí no es una reacción de degradación. Es otro proceso donde podemos aplicar la cinética química, podríamos decir, o los mecanismos cinéticos, o las reacciones, los modelos cinéticos, ¿ya? Que un ejemplo que una vez encontré y siempre se los paso porque es bastante importante para comprender y abrir un poco la mente respecto a esto. Dice, se aisló una cepa de Staphylococcus aureus de un producto lácteo contaminado, y este se resembró en un medio, que ahí sale el nombre, y se incubó a 35 grados Celsius durante 40 horas. Después de este tiempo, se contaron 575 colonias.
En este momento se le agregó un antibiótico efectivo contra este microorganismo y se observó, una disminución en el número de colonias. ¿Ustedes tuvieron microbiología o no? ¿Microbiología 1? Sí. ¿Sí? Ya. Eso es lo que se hace. En microbiología 1, si ustedes estuvieron en laboratorio, no sé si hacen el mismo laboratorio que uno tiene que ponerse las manos antes de lavar o después de lavar, sacar con un hisopo. Nosotros nos mandábamos al baño, nos mandaban a buscar o en la calle, en donde sea, y resembrar, y eso crecían las colonias. ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? Eso es lo que tenía. El de las manos siempre fue interesante porque con las manos que estaban limpias se generaban más colonias que con las manos que estaban sucias. Eso como que no se me olvida. A mí el ramo microbiología fue uno de los que más me gustó. Bueno, la cosa es que teníamos colonias que crecían. Crecen, aquí nosotros teníamos un producto contaminado, sacamos y para identificar, vimos y crecían las colonias. Luego aquí le aplicamos un antibiótico y para ver si estas colonias eran susceptibles o no a este antibiótico. Se podían morir o no con este antibiótico. Entonces, crecieron las colonias y crecieron 575 colonias. Dice, luego aplicamos el antibiótico. Dice, en las 46 horas posteriores a la adición del antibiótico, la muerte microbiana presenta una constante de velocidad de 0,0073 horas a la menos 1. Ya, esa constante es de orden 1, de orden 2 u orden 0. ¿Qué me podría decir? 0,073 horas a la menos 1. Orden 1, muy bien. Es orden 1, dice Scarlett. ¿Ya? Porque es tiempo a la menos 1. Dice, después de este tiempo se observó un cambio en el comportamiento cinético del fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Matar las bacterias con este antibiótico. Y para el mismo cultivo se determinó una constante de velocidad de 26 colonias partido por hora. 26 colonias partido por hora. Orden 1, orden 0 u orden 2. ¿Quién me podría decir? Orden 0. Muy bien. Hasta la total eliminación de los microorganismos. Y si vemos los monitos aquí, disculpen que le diga monito, es la única que lleva a juntarse, en este caso, con el eje de las X, es esta. Por lo tanto, la de orden 0 es la única que nosotros podríamos decir que mata totalmente las bacterias. En este caso, la de orden 0, orden 2 no, y la de orden 1 no, y la de orden 0 tampoco, porque son asintóticas y la otra es exponencial. Entonces, está bien eso. ¿Y qué nos preguntan? Dice, calcule el tiempo en que se eliminaron todos los microorganismos de este cultivo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos modelos cinéticos y nos piden el tiempo total. Y aquí está, no sé si se ve bien esto. Nosotros entonces teníamos el Staphylococcus aureus, decíamos que lo pusimos a cultivar estas bacterias y crecieron 575 colonias. Ahí nosotros pusimos un antibiótico. Pasaron 6 horas y en este proceso la constante de degradación fue de 0,073 horas a la menos 1. La constante de remoción, esta cuestión de las bacterias. Luego de transcurrido estas 46 horas, hubo un cambio en la cinética, que tiene una constante de 26 colonias por hora. Entonces nos dicen, ¿cuánto es el tiempo para que las colonias haya quedado en 0, no hayan quedado bacterias? Ya ahí empezamos. Primero, el modelo de orden 1. Logaritmo de A a tiempo t, o colonias a tiempo t, va a ser igual a el logaritmo de las colonias iniciales menos k por t. Entonces, la incógnita es saber cuántas colonias quedan luego de las 46 horas. Entonces sería el logaritmo de las colonias iniciales, 575, logaritmo de 575, menos la constante, que es 0,073 dividido en horas, por 46 horas.
se va al término horas y nos queda que transcurridas 46 horas, las colonias de 575 van a disminuir a 411. Listo. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Cambia el modelo y cambia a un modelo de orden 0. Entonces, la expresión matemática que da cuenta del de orden 0 es este. A tiempo t va a ser igual al logaritmo a A0, perdón, menos k por t. Entonces, cuando cambia esto, queremos decir cuánto tiempo transcurre para que las colonias queden en 0. Por lo tanto, la cantidad de colonias a tiempo t tiene que ser 0. La cantidad de colonias a tiempo inicial son 411, porque fueron las que quedaron después de la degradación a orden 1, menos la constante degradación de orden 0 o remoción de orden 0, que son 26 colonias por hora, por un tiempo determinado. Y calculamos el tiempo determinado en que estas colonias que quedaron se mueren todas, es necesario para que se mueran todas. Y esto es 15,8 horas. Pero esta no es la respuesta. La respuesta para la remoción total de las colonias son las 46 horas más los 15,8 horas. Es decir, desde que se sembraron estas 575 colonias, le puse el antibiótico, deben pasar 61,8 horas para que se mueran todas las colonias. ¿Ya? Y ahí existe una aplicación, en este caso de la cinética, pero no para la degradación de un fármaco, sino que para ver si un fármaco es efectivo o no para el control microbiológico. Bueno, quedamos hasta aquí y continuamos la próxima clase. ¿Dudas? Les voy a subir hoy día el video de esta y la clase pasada. ¿Entendieron o no más o menos la materia? ¿Qué me puede decir? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, qué bueno. Es una aplicación, ¿ya? Listo, ahí vamos a ir haciendo más complejo, pero vamos a ir... Siempre lo que yo trato de hacer es poner ejemplos matemáticos, ¿ya? Y sí, les voy a subir después guías de ejercicio y todo eso. Pero a medida que vamos pasando la materia, yo les voy a dar ejercicios para que lo aterricen, ¿ya? Ya pues. Que tengan un buen resto de día y nos estamos viendo, ¿ya? Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, estén profe, bien. gracias. Chao, profe, muchas gracias.